Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que siempre debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook en Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, rituales de cumpleaños, divorcios energéticos, lecturas de runas, de Ogam, de tarot, de vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya no está, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Mándenme un mensaje en mi página, ahí les doy los costos para que puedan agendar su cita. Y ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Gracias a todos por sus likes y por compartir mis videos y por sus sugerencias y las cosas tan lindas que me escriben todos los días. Hoy vamos a platicar acerca de la energía de la familia y el amor. Porque todo, ahora sí que todo lo que pasa en nuestra vida está entrelazado. Y aquí lo importante es entender si son lazos o son marañas que tenemos en nuestra vida. Porque muchas personas de repente me dicen, oye, ¿yo por qué no encuentro una pareja? ¿Por qué no puedo tener una relación? No se me acerca nadie, no tengo suerte en el amor, bueno, pero para nada. Y tiene que ver con muchas cosas. Recuerden algo que es muy importante, hay que saber pedir. Y dependiendo de cómo esté nuestra energía y nuestra vibración, es lo que nos va a llegar. Muchas veces puede uno tener una relación en donde a lo mejor ni sea tanta relación. Es alguien con quien uno sales, te ves de repente, te la pasas bien, a lo mejor dices, pues me la paso bien, me gusta, y es un tipo de relación. Y de repente dices, oye, yo quisiera tener una relación, yo quisiera casarme. Pero ¿qué estás pensando en ese momento? Que a lo mejor quisieras casarte, pero no puedes hacerlo. Porque cuidas a tu papá, cuidas a tu mamá, cuidas a tu abuelito, estás pasando por un divorcio y a lo mejor si tu ex esposo se entera que estás saliendo con alguien, entonces ya no te va a dar dinero o no te va a dar, o te va a quitar a tus hijos, o a lo mejor estás pensando que si tú tienes a alguien, pues esa pareja que tú tenías antes o tu ex ya no va a regresar si se entera que estás con alguien. Y todo eso tiene que ver con una energía y una vibración. Y esa puede ser ahora sí que la resonancia que ustedes estén mandando hacia aquellas cosas que ustedes desean. Entonces, ustedes desean algo, tienen que estar en esa sincronía. Si quieren tener una relación, tienen que tener tiempo para tener una relación, sentirse libres de poder tener una relación. Si ustedes quieren casarse, tienen que tener tiempo para poder casarse, porque no pueden pedir una pareja que sea estable, que quiera estar con ustedes, que quiera formar una familia, si ustedes a lo mejor no tienen tiempo para poderlo hacer. No les va a llegar. Por más que ustedes hagan lo que hagan, no les va a llegar. Y muchas veces se sienten culpables también cuando cuidan a los papás o a los abuelos de decir, híjole, si yo me voy, ¿qué va a ser de mi mamá o qué va a ser de mi papá? Ya están grandes o están enfermos, yo soy quien los lleva al médico, yo soy quien les resuelve todos los papeles, quien les hace los trámites, y a lo mejor mi mamá me dice, si tú te vas, yo me muero de tristeza. Y en ese tipo de situaciones como que hay que poner, obviamente no vamos a olvidar a las personas que amamos, pero también hay que entender en dónde estamos parados y qué es lo que deseamos nosotros en nuestra vida, para poder atraer aquello que nosotros deseamos y más si es la parte del amor. Recuerden algo muy importante, cada uno tenemos un tiempo de estar en esta vida. No todos tenemos el mismo tiempo, ni todos somos eternos. Venimos a ser felices, venimos a disfrutar, pero también venimos a enamorarnos de nosotros, de la vida, de nuestra familia, de las cosas que nosotros deseamos. El enamorarnos de algo no siempre tiene que ser de una persona. Pero si nosotros queremos una relación, alguien que se enamore de nosotros y formalizar algo, tenemos que tener también ese tiempo, esa disposición y abrirnos. Si también de repente pasamos por alguna relación tormentosa en donde nos cuesta trabajo abrirnos y decir, híjole, como me fue mal con mi ex marido, con mi exnovio, pues yo creo que mejor me voy poco a poco, me voy de lejitos, o estoy dolido en este momento y no quiero una relación, pero sí me encantaría tener una relación. Entonces es como que están mandando esas dos ideas y esas dos energías hacia algo que ustedes desean, que al final pues son dos cosas completamente diferentes. Para que algo les llegue a su vida, ustedes siempre tienen que estar en esa vibración. Al igual pasa con los hijos. Muchas veces alguien quiere tener un hijo, pero ¿qué pasa? Independientemente que tenga un problema hormonal o que tenga algún problema por la parte de la fertilidad, cuando cuidan a los padres o tienen mascotas, esa parte también se bloquea.
Entonces es como decir, híjole, pues yo ya no tengo hijos, pero pues cuido a mi papá, cuido a mi abuelita, cuido a mis sobrinos, y es como si fueran tus hijos. No lo son, pero es como si fueran. Entonces, energéticamente, tú ya estás teniendo aquello que tú deseas, aunque no sea propio. Igual pasa con las mascotas. Si ustedes quieren tener un bebé, trabajen la energía de la fertilidad. Si ustedes quieren tener una relación, trabajen la energía del amor, pero no manden señales al universo de algo que ya tienen si no lo tienen. Porque entonces no les va a llegar ni ese bebé, ni esa relación, ni nada de lo que ustedes desean en cuanto a esa parte familiar. Y es muy importante poner cada cosa en su lugar. Los padres están en un lugar, los abuelos, los sobrinos, los hijos, los tíos, los amigos. Ahora sí que cada persona va en un lugar. Y no podemos darle el lugar de nuestro padre, a nuestro papá o a nuestra mamá, de nuestros hijos. Porque los cuidamos, pues ya no podemos tener hijos, o ya no queremos, o ya no tenemos tiempo. Porque ya estamos haciendo como ese papel. Y si nosotros queremos una relación, tampoco puede ser que porque nosotros seamos el pilar de la familia, o a lo mejor nosotros seamos como casi hombre y mujer al mismo tiempo, como algunas personas dicen ser, que pues yo digo que no es así, siempre cada uno tiene un rol. Entonces tampoco se abren a que llegue esa persona a su vida. Tenemos que entender que siempre tenemos una parte masculina y femenina, todos los seres humanos. Hay que trabajarla en equilibrio para poder ver qué es lo que nos está haciendo falta en algún momento, a qué tenemos que ponerle atención, a qué a lo mejor le tenemos como que bajar un poquito para tenerlo en equilibrio y que nos pueda llegar aquello que nosotros deseamos. Entonces pongan atención, ¿cómo está su vida alrededor? ¿Por qué no les llega a alguien? No es lo mismo conocer personas y que digan, ok, conozco varias, pero no me gustan, o salgo y como que no me convencen al 100, a que hayan llevado como mucho tiempo y nunca se hayan casado, nunca hayan tenido una relación, o tengan muchos años sin que nadie de veras les mueva así como esas mariposas que de repente uno puede sentir. Es, hijo, conocí a alguien que es súper especial, o que me hace sentir así súper bonito, o veo a esa persona y para mí es algo importante, o vamos a darnos, no sé, a lo mejor como darnos tiempo de irnos conociendo para poder entender si vamos hacia el mismo lugar. Pero para eso tienen ustedes que tener tiempo, tienen que tener esa energía y estar en esa vibración. Todos los perros son de mis vecinos, no son míos. Pero bueno, ya llegaron aquí a meter ruido a mi video, pero bueno, no importa. Entonces es muy importante que hagan ese tipo de cosas, que ustedes trabajen con su energía, que trabajen con su vibración y que vean de todo lo que ustedes desean que llegue a su vida, si eso es lo que ustedes están, ahora sí que están mandando de señales, si es lo que ustedes están recibiendo, es lo que ustedes quieren. Y si no, hagan cambios energéticos. Pueden seguir cuidando a su mamá, a alguien, pero trabájenlo con una energía diferente, ¿ok? Como, esta es mi mamá, este es mi abuelito, estos son mis sobrinos, estos son mis perros, estos son mis gatos, pero yo quiero tener un bebé, quiero formalizar una familia. Y yo a lo mejor me he enfocado tanto tiempo en tal cosa que no quiero una relación, o me ha dado miedo tener una relación. Muchas veces también las personas tienen miedo a tener una relación porque dicen, híjole, no me puedo ir a vivir a otro lado porque vivo con mi mamá, yo la cuido. Y si yo tuviera una relación, pues a lo mejor eso implica que me enamore y que a lo mejor un fin de semana me quede en casa de mi novio, que a lo mejor en algún momento me vaya de vacaciones o que me llegue a casar y ya no voy a estar ahí para ayudarlos y cuidarlos. Entonces pongan mucha atención por qué está su vida bloqueada en el amor y en la parte de la fertilidad. La parte de la fertilidad también es muy importante trabajarla porque sobre todo las mujeres, si alguna mujer está en la menopausia, tuvo un aborto, ha tenido problemas hormonales, le quitaron la matriz en algún momento, esa energía se queda estancada y dejan de ser fértiles para sus proyectos. Entonces es muy importante trabajar esa energía para que ustedes puedan tener un bebé, pero también tienen que trabajarlo con la parte del amor. Si ustedes no trabajan la parte del amor y la parte de la fertilidad juntas, las cosas no van a fluir como ustedes quieren si ustedes quieren o desean tener una familia. Aquí hablo de tener bebés. Entonces vean muy bien qué rol están jugando en la vida de su familia o en la vida de los amigos o en su propia vida que les esté impidiendo lograr aquello que ustedes desean.
y trabaje en la parte de la fertilidad para que sean fértiles para cada uno de sus proyectos, y trabaje en la parte del amor, desde el amor propio, desde la autoestima, desde la parte del merecimiento. ¿Qué merecemos? Pues tener una bonita relación, que alguien nos ame, que alguien nos cuide, que alguien nos procure, y nosotros también tener esa relación. Nosotros siempre tenemos que pedir lo que nosotros podemos dar, y viceversa. No podemos pedir lo que nosotros no podemos dar, pero siempre vamos a recibir lo que estemos nosotros dando. Entonces tiene mucho que ver con la frecuencia. Recuerden algo que les dije hace mucho tiempo en algún video: la frecuencia es como una estación de radio. Si nuestra estación de radio está en música clásica, ¿qué vamos a oír? Música clásica. Si está en música de una estación de reggaetón, pues vamos a oír reggaetón. Aquí, si nuestra frecuencia está en la tristeza, en el desgano, en la preocupación, en la soledad, pues no vamos a tener nada más que personas que estén en esa misma sintonía, que no les importe una relación, que no quieran nada o que no quieran tener un hijo. Entonces pongan mucha atención en qué es lo que ustedes quieren en cuanto a la parte del amor, la parte de la fertilidad, la parte de la familia, y sobre todo traten de romper esas cadenas, que no tengan esas ataduras y esas marañas energéticas que les están impidiendo lograr lo que ustedes quieran. Cuando trabajamos la limpia y la sanación, y luego trabajamos como romper huellas de abandono, sanar huellas de abandono, romper votos de pobreza, un divorcio energético, toda esa energía ayuda a que se mueva todo eso que está estancado, para que ustedes en algún momento no se sientan culpables y puedan tener una relación, se abran al amor y también les pueda llegar un bebé, si es que en su destino de vida está tener un bebé. Entonces, a pensar muy bien y analizar cómo está haciendo su vida en este momento, y si no, ya saben que todo siempre tiene remedio y siempre las cosas se pueden mover de la mejor forma para que ustedes puedan encontrar aquello que su alma anhela. Déjenme abajo sus comentarios, ya saben que los quiero mucho. Gracias a todos de verdad por tanto cariño de tantos años. Les deseo buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento que vean este video.